Hola, ¿cómo están? La crisis en Bolivia ha erosionado el tejido social. Un gobierno que en tan solo unos meses de gestión no ha podido resolver las demandas. Hoy en el mapa de Telesur vamos a analizar los distintos escenarios y lo vamos a hacer en clave geopolítica. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa, identificar algunos datos claves. ¿De qué va esta insurrección social en Bolivia? Vamos a desplegar nuestro mapa mundi y vamos a identificar con los colores de su bandera al Estado plurinacional de Bolivia, un país que atraviesa una crisis política, social, pero también económica, que se agudiza ante la exigencia de la renuncia del presidente Rodrigo Paz tras la promulgación de la regulación de la ley de estado de excepción que habilita la intervención de las Fuerzas Armadas ante las protestas. En Bolivia se cumple esta jornada 47 días de movilizaciones, un paro general indefinido convocado por la Central Obrera Boliviana. Según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras, hay al menos 50 puntos de bloqueo en todo el territorio nacional. Al menos 20 de ellos se registran en La Paz, otros en Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz. Protestas que además se siguen generando ante el descontento social, y esto ha desarrollado también enmarcado en lo que han denominado una demanda social que no es escuchada por el gobierno. Las movilizaciones, los puntos de bloqueo y las demandas han generado hasta el momento al menos 10 personas fallecidas, 50 heridos y más de 300 detenidos. Las organizaciones sociales y sindicales han señalado que se trataría de una persecución a los dirigentes de los sectores. En cuanto a la economía, hay que también revisar los datos del impacto de estas medidas de presión. Según datos oficiales de la Cámara Nacional de Industrias, el Producto Interno Bruto en Bolivia ha registrado una caída del 5.5%. Hablamos de pérdidas diarias que alcanzan los 60 millones de dólares, sumando más de 2.760 millones, siendo el sector industrial uno de los más golpeados. La interrupción del transporte genera pérdidas diarias de cerca de 12 millones de dólares, con un acumulado de más de 552 millones. Más de 13.000 empresas y 150.000 trabajadores se encontrarían afectados. Hay falta de liquidez, no hay divisa, no hay combustible y escasez, sobre todo de los productos de la canasta básica familiar en los departamentos donde hay puntos de bloqueo, lo que genera también y ahonda aún más la crisis. Vamos a analizar desde otra mirada lo que sucede en este país. Para ello recibimos desde Bolivia, desde La Paz nos acompaña Julio Peñalosa, periodista. Qué gusto tenerte en el mapa de Telesur, bienvenido. Hola Paola, buenas tardes, gracias. Julio, nos gustaría poder entender qué ha desnudado esta crisis, que además no es solo una crisis social, también es una crisis política y hasta económica. Parecería anecdótico, pero nada más bastaba con que el presidente Rodrigo Paz le abriera la puerta a la Central Obrera Boliviana y a las federaciones de campesinos para sentarse a dialogar sobre peticiones, sobre demandas sectoriales y la abrogación de una ley que finalmente se consiguió vinculada al tema de tierras que perjudicaba a los pequeños productores. Pero como lamentablemente el presidente Paz no hizo eso en el momento oportuno, vale decir hace aproximadamente 2 meses, las organizaciones tomaron la decisión de que como el gobierno no los escuchaba y ni siquiera les abría la puerta, entonces comenzaron estas movilizaciones que fácilmente van a llegar a los 2 meses y que tienen al país completamente alterado. Ahora son 50 puntos de bloqueo, en su momento llegaron a ser más de 100. Y el gobierno ha optado por la estrategia del cansancio, porque se supone que a 47 días de bloqueos la gente tiene que pensar en retornar a su vida cotidiana normal, a su vida productiva, a su vida laboral. Y esa estrategia del cansancio ha venido aparejada con negociaciones sectoriales. Por ejemplo, el presidente Paz se ha sentado con los fabriles y ha llegado a algunos acuerdos y están tratando de romper la unidad de las organizaciones sociales a la cabeza de la Central Obrera Boliviana y de la Federación Túpac Katari de Campesinos de La Paz. Están tratando de romper esa unidad para que la presión de los bloqueos y de las movilizaciones vaya menguando, vaya debilitándose conforme van pasando los días, pero eso está sucediendo de una manera absolutamente parcial.
La vida de La Paz y del Alto fundamentalmente siguen alteradas, estamos sin combustible, el gobierno no explica por qué, dice que lo están enviando pero no llega. Hemos llegado al punto de que no encontramos en los supermercados ni en las ferias populares ni siquiera una bolsa de leche. Realmente estamos en una situación de absoluta alteración de la vida cotidiana y ciertamente hay un debilitamiento de toda la estructura sociopolítica boliviana, considerando que el gobierno no le hizo caso a las organizaciones que fueron esas las que le dieron en gran medida el voto a Rodrigo Paz para que llegara a la presidencia el pasado noviembre del año pasado. Y a continuación las organizaciones tomaron estas decisiones que han recrudecido y hay puntos de vista encontrados. Hay versiones que dicen que los dirigentes habrían cedido ante cierto tipo de ofrecimientos y cierto tipo de tentaciones que han hecho que finalmente bajen la guardia y por lo tanto hayan aceptado que el gobierno cierre sus conflictos de esta manera parcial y sectorializada, pero lo cierto es que todavía el asunto no se resuelve. Se ha normado a partir de hace 2 semanas una disposición vinculada a la posibilidad de la dictación de un estado de excepción para que haya presencia militar y policial en las calles y por lo tanto se reduzcan los derechos ciudadanos diarios. Pero el gobierno ha optado por evitar la dictación de esta medida represiva porque piensa que con el agotamiento a partir del cansancio no es necesario llegar a tal extremo y el gobierno lo que sí está claro es que quiere evitar cualquier tipo de consecuencias funestas que tengan que ver con enfrentamientos entre pobladores que están en los bloqueos y las fuerzas militares y policiales. Julio, con esto 2 preguntas. ¿Tú crees que el que no se haya dictado un estado de excepción puede ser leído como una victoria popular, por un lado? Y segundo, ¿de qué legitimidad popular goza el actual gobierno de Rodrigo Paz? Si se ha dedicado en estas últimas semanas, más de 45 días, 47 con hoy, de criminalizar estas movilizaciones. Yo creo que el gobierno ha manejado esto de una manera muy errática, muy improvisada, producto de su falta de programa de gobierno, producto de su falta de visión de horizonte de país. Y ese debilitamiento lo vamos a notar cuando esto termine volviendo a la normalidad y cuando esa legitimidad ponga en evidencia que los números de Rodrigo Paz están en menos de la mitad de lo que estuvieron en noviembre del año pasado cuando llegó a la presidencia, precisamente con el voto instruido, comunitario, por Evo Morales. Hay poblaciones campesinas, rurales, que han llegado a votar en un 80-90% por Rodrigo Paz, pero Rodrigo Paz nunca más les abrió la puerta, nunca más se sentó con ellos, y creo que esa falta de consecuencia de parte del presidente con los sectores populares del país le ha generado una pérdida continua y acelerada de legitimidad, y es por eso que a estas alturas podemos decir que este es un gobierno muy improvisado, un gobierno que no sabe exactamente cómo va a encarar las cosas. Un día se levanta con un ánimo y parece que por el lado del diálogo y el cansancio se logra algo, pero otro día aparece un ministro y amenaza nuevamente con la idea del estado de excepción. Es un gobierno, desde el punto de vista anímico, emocional, muy bipolar, se lo podría llamar de esa manera, y es por eso que no sabemos exactamente cuándo va a terminar el conflicto, cuando parece que en algunas zonas del país ya se termina, pero en otras se reafirma y se radicaliza la decisión de pedir la renuncia del presidente, que tiene una enormísima debilidad. No tiene una alternativa política, no tiene dirección y no tiene un liderazgo que pueda permitir pensar, por ejemplo, en un adelantamiento de elecciones que permita a las organizaciones sociales y al bloque popular boliviano ir a una contienda con posibilidades, con aspiraciones de triunfo, porque lamentablemente la izquierda sigue atomizada, sigue en crisis producto de lo acontecido en los últimos 5 años, en que se ha generado un debilitamiento y prácticamente una autodestrucción de la sigla que ha sido tan potente durante 20 años en Bolivia, que es el MAS y PSP, el Movimiento al Socialismo, instrumento político para la soberanía de los pueblos. Y esto también deriva en las decisiones en materia de política internacional. De esto me gustaría hablar con Julio Peñalosa al regreso de la pausa. Le pido a él que se mantenga en línea, como a nuestros televidentes. Marquemos nosotros una breve pausa.
no sin antes compartirles nuestra escala. En la escala del mapa de Telesur vamos a compartirles este vídeo. Es uno de tantos que circula en plataformas digitales. Hay asambleas que se están desarrollando, cabildos en distintas provincias del territorio boliviano, sobre todo en el departamento de La Paz. Esto es en Río Seco, en la ciudad del Alto. Organizaciones sociales de la provincia Camacho hoy han ratificado los bloqueos y las medidas de presión bajo la exigencia de la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Ya la administradora boliviana de carreteras ha informado en su mapa de transitabilidad que se mantienen al menos 59 puntos de bloqueo en todo el país. Esto sucede en Bolivia, el descontento social crece, la crisis económica se agudiza y no hay solución ni política ni dialogada. ¿Qué acción asumirá el gobierno? También se verá reflejado en sus políticas de relaciones internacionales. De esto hablamos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Las autoridades fiscales, marítimas y aduaneras de Chile, las que ven justamente en su pantalla, han logrado la mayor incautación de su historia al decomisar un cargamento, escúchese bien, de más de 1.160 toneladas de madera impregnada con estupefacientes. Estamos hablando de droga, clorhidrato de cocaína, ketamina, un cargamento que provenía de Bolivia y se dirigía a mercados internacionales. Fue interceptado de manera simultánea en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso. Este golpe al crimen organizado, dicen las autoridades chilenas, coincide con la ejecución de un operativo en el estado de Mato Grosso, en Brasil. Allí las fuerzas de seguridad en este otro país incautaron otros 248 kilos de pasta base de cocaína, también de origen boliviano. Una banda que utilizaba además sofisticados equipos de internet satelital para monitorear las rutas en tiempo real y evadir los controles policiales en zonas fronterizas. Este no es un escenario menor, Julio, porque además el escándalo de las narcomaderas, como se ha denominado a este caso, estaría salpicando a miembros de alto nivel del Ejecutivo. ¿Qué está sucediendo en Bolivia y si realmente el país se está enfrentando a una nueva ruta del narcotráfico? Los medios de comunicación hegemónicos, Paola, en Bolivia han tratado de minimizar la noticia cuando se trata de uno de los más importantes cargamentos en volumen de la historia del narcotráfico mundial. Hablabas tú de 1.000 toneladas de madera, pero son 108 toneladas de droga que se suman a otros cargamentos que han ido llegando paulatinamente entre enero y abril de este año. Todavía no hay el conteo y el registro de mayo. El exministro Carlos Romero, exministro de Gobierno en tiempos de Evo Morales, dijo que él calculaba que eran 1.000 toneladas de droga, no solamente 1.000 toneladas de madera como ha sucedido en este último envío. Parece que toda esta movida industrial, porque es una movida que necesita de un aparataje gigantesco, se concreta en la frontera Bolivia-Perú-Brasil, Volpebra, donde los narcotraficantes han perfeccionado este sistema de envío, impregnar la droga en la madera para que no sea detectada por los escáneres. Solamente pueden hacerlo perros policías muy bien adiestrados, y ciertamente es muy llamativo que las autoridades bolivianas se hayan enterado de la llegada o la detección de este cargamento en territorio chileno, y que en Bolivia ni la aduana ni los distintos organismos que están llamados a revisar los envíos y las exportaciones madereras no se hayan podido percatar de semejante operativo. Por supuesto que esto tiene una gran repercusión
y hay preocupación en la región, sobre todo en Chile, en Perú, en Argentina, pero el gobierno está basando toda su política interna en el soporte externo que le está dando MAGA y la estructura política del presidente Donald Trump de Estados Unidos. El secretario de Estado Marco Rubio tiene una fluida relación con el presidente Rodrigo Paz. Su operador principal en este sentido se llama Fernando Cerimeros, un argentino experto en marketing político que parece que es el nexo principal con el gobierno norteamericano actual. Y digamos que la estructura del escudo de las Américas y de todo el manejo que está haciendo Estados Unidos con respecto de América Latina es la principal fortaleza que tiene el presidente Paz, porque en términos internos su legitimidad, su estabilidad están tremendamente debilitadas, como bien apuntas. Por supuesto que hay sectores campesinos, indígenas, que siguen llevando adelante cabildos, asambleas, ampliados, en los que se sigue decidiendo continuar con este bloqueo, y por lo tanto la situación del país es verdaderamente incierta, pero ciertamente esto va a tener consecuencias porque seguramente estamos ante un escenario en el que todavía no conocemos, del que todavía no conocemos todo su alcance, porque parece que este modus operandi de utilizar madera para impregnar la droga y de esta manera evitar que pueda ser detectada, droga además destinada al mercado europeo, ha dado lugar a que en términos de visión regional haya un llamado de atención, aunque en Bolivia algunos medios de comunicación felizmente han contrapesado la falta de información no proporcionada por medios de comunicación hegemónicos que tienen simpatía y que tienen sintonía con el gobierno del presidente Rodrigo Paz. Y esto además que se genera horas después de que Estados Unidos decidiese brindar una cooperación técnica, y la voy a entrecomillar, de $20 millones para supuestamente combatir también los delitos transnacionales y el narcotráfico. Julio, me gustaría también analizar este otro escenario. Para ello te propongo que revisemos juntos nuestra leyenda. Vanina Bassi, diputada argentina, es uno de los miembros de esta Comisión de Derechos Humanos que se trasladó desde la Argentina a territorio boliviano. Ellos informaron a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia la labor que iban a desarrollar. Tenían autorización y además cursaba una invitación de la Cámara de Diputados de Bolivia para que llegasen al país, a territorio nacional, y pudiesen levantar un informe sobre la situación social, sobre la materia de derechos humanos respecto a esta crisis social. 47 días de un paro general indefinido de la COP que ha cobrado la vida de 10 personas, dejando más de 50 heridos. Y la decisión del gobierno boliviano fue expulsarlos. Hoy más de 10 asesinados, dice Viviana Bassi, en Bolivia, y más de 400 detenidos. Nosotros íbamos con una misión humanitaria para juntar las denuncias y garantizar la aplicación de los derechos humanos. El gobierno boliviano está avanzando en la represión para dividir un pueblo que pelea por sus derechos. El gobierno mintió. Y Quino se refiere justamente al canciller argentino también. Nosotros informamos en todo momento nuestro itinerario, la denuncia que hace uno de los miembros de este Comité de Derechos Humanos de la Argentina. Julio, esta denuncia que hace uno de los miembros, que además se ha sumado a otros desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, ha generado repercusión internacional. ¿Por qué el gobierno, más allá de la decisión soberana de impedirles el ingreso al país, que puede también ser sujeto a debate, no les ha permitido desarrollar su trabajo? ¿Hay algo que esconder? Simple y sencillamente porque el gobierno ha determinado que estos no son representantes, defensores de los derechos humanos en el continente, sino que son activistas políticos que tienen ligazones ideológicas, políticas y hasta partidarias con sectores de las organizaciones sociales que están en la movilización. Ya sucedió esto el año 2019 cuando se corrigió a periodistas que vinieron a registrar los hechos que dieron lugar al golpe de Estado de noviembre de 2019. Estaba incluso un dirigente político sindical importante, destacado, que se llama Juan Grabois, al que también se persiguió.
Y este es el argumento con el que han impedido que esta gente pueda entrar en el país, lo que pone en evidencia que el gobierno no quiere ser observado, no quiere ser vigilado, aunque seguramente la narrativa y las versiones oficiales gubernamentales van a insistir en el sentido de que los muertos producidos por el conflicto vivido en Bolivia en estos prácticamente 50 días tienen más bien que ver con el no paso de oxígeno, el no auxilio, la no posibilidad de llegar a hospitales, y que no son producto precisamente del bloqueo mismo. Hubo un muerto hace un par de semanas en San Julián con un disparo en la frente que no se sabe exactamente de dónde salió, pero lo que hace el gobierno en términos de conteo de muertos es atribuirle a los bloqueadores las consecuencias funestas y trágicas de muertes de personas, y no a una accionar represivo, porque el gobierno lo que ha estado haciendo es practicar detenciones a dirigentes a los que ha venido liberando prácticamente en pocas horas, y no tiene dirigentes importantes representativos de las organizaciones campesinas, indígenas y obreras. No están en celdas policiales ahora porque el gobierno no quiere dar la imagen de ser un gobierno represivo, no quiere dar la imagen de un gobierno que se aproxima de una manera peligrosa a lo que puede ser una masacre, cosa que pasó en 2019 con las poblaciones de Sencata y de Sacaba, que generaron 38 muertos, y en ese sentido el presidente Paz parece que está tratando de cuidarse lo más posible, pero ciertamente ejerciendo el control que él considera que hay que ejercer para no perder completamente el manejo del país. Yo creo que ya lo ha perdido en gran medida, y lamentablemente las consecuencias van a ser negativas, obviamente para el gobierno, pero también para las organizaciones. Hay un informe del Banco Mundial de las últimas horas que dice que Bolivia va a crecer en 3.2% en este año 2026, lo que dice que estamos ante muy malas noticias sobre la situación económica del país. Con la crisis, con los bloqueos, los productos que no han pasado o que pasan de una manera excepcional se han encarecido enormemente, y por lo tanto no hay bolsillo que aguante una canasta básica de alimentos medianamente razonable. Ese es el panorama, y ciertamente quiero insistir en el hecho de que el gobierno tiene en MAGA, en el gobierno de los Estados Unidos, en la relación con el secretario de Estado Marco Rubio, la supuesta fortaleza que le va a permitir aguantar, aunque hoy día ya se especula sobre la posibilidad de pensar que Rodrigo Paz de ninguna manera, por cómo está evolucionando la política en Bolivia, va a llegar de ninguna manera a completar sus 5 años de mandato, que debieran estar señalados para el 2030. Se cree que muy probablemente por constitución a los 2 años y medio, vale decir, en 2 años más, habría la posibilidad de plantear una convocatoria, un referéndum revocatorio para echar al presidente, o ratificatorio si finalmente la gente le vuelve a confirmar su confianza. En todo caso, el panorama para el país, para la estabilidad política, para la estabilidad económica, para la estabilidad social, solamente puede ser portador en este momento de malas noticias desde las distintas fuentes que forman parte de este escenario conflictivo en Bolivia. Y mientras converso contigo, también siguen llegando los comunicados, como el de la Federación Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari de la provincia de Murillo, que instruye mantener los puntos de bloqueo y hasta el cierre de mercados. Esto se registra ahora, en este momento, en Bolivia. Agradecer a Julio Peñalosa, periodista que nos ha acompañado hoy con su análisis y su visión en el programa de hoy. Finaliza el mapa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. Bolivia, insurrección social. Hablemos de esta clave, exclusión. El gobierno de Rodrigo Paz ha excluido a las organizaciones sociales y pueblos indígenas de la toma de decisiones. Estamos frente a un gobierno que no solo desconoce al movimiento popular, lo criminaliza para intentar desvirtuar la demanda social y el descontento ante la aguda crisis económica que no ha podido resolver en estos más de 6 meses de gestión. 2, narcotráfico. Bolivia puede estar siendo parte de una nueva ruta de narcotráfico. El escándalo que envuelve, según apuntan, a estructuras del más alto nivel del Ejecutivo. Y esto genera precaución, sobre todo en la preocupación de la clase social en Bolivia.
porque hay un discurso contradictorio que viene desde el Ejecutivo y la ayuda que además se suma de Estados Unidos para combatir el supuesto crimen organizado y el narcotráfico, lo que revelaría también un plan estratégico en la región latinoamericana bajo este concepto. 3. Derechos humanos. La Comisión Argentina de Derechos Humanos fue expulsada de Bolivia y esto ha generado diversas reacciones, más allá de la decisión soberana o no de admitirlos, más aún cuando se conocía el itinerario y las actividades que iban a desempeñar. Esconder lo que está sucediendo en el país, con 10 muertes, más de 50 heridos y más de 400 detenidos, la mayoría dirigentes sindicales que llevan adelante esta medida de presión, exigiendo que no se retroceda en sus conquistas sociales, que no se privaticen los recursos estratégicos, entre algunos de los puntos, sumado al pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz. Lo cierto es que todas estas irregularidades deben ser investigadas y esclarecidas. Soy Paula Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.